Mis amados hermanos, siempre será un gozo maravilloso llevar el mensaje de la palabra de Dios con el tema Háblame, Señor. En el mensaje anterior habíamos hablado de algo tan maravilloso que ocurrió mientras el Señor Jesucristo fue a la cruz. Dios en su misericordia, recordemos, nos había reconocido como sus hijos, nos había reconocido como hermanos menores del Señor Jesucristo, nos había reconocido como templos del Espíritu Santo y que somos de su propiedad divina. Ahora queremos ver en este mensaje, Dios nos dio para sus hijos el conocimiento, el correspondiente conocimiento, y no nos dejó huérfanos y no nos dejó abandonados, sino que Dios nos dejó argumentos maravillosos para poder vivir una vida como Él quiere, bajo su plena voluntad. Entonces vamos a ver, Dios nos dio para sus hijos el crecimiento del conocimiento en su bendita palabra. En Hebreos 4:12, primero nos da su palabra, la Biblia, para que nosotros podamos enriquecer nuestro espíritu, ¿sí? Enriquecer nuestra fe. En Romanos capítulo 10, 17 dice que el crecimiento de la fe es por el leer, por el conocimiento de su bendita palabra. Por escuchar su palabra, mi fe, mi conocimiento en el Señor va cada día creciendo más. Pero en Hebreos 4:12 la palabra de Dios nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito sea Dios. Aquí en este versículo está completo cómo debemos vivir. Está completo cómo debemos nosotros agradarle a Dios cada día. Es lindísimo este pasaje en el que nosotros debemos vivir bajo su plenitud. Ahora, con estas instrucciones que Dios nos da en Hebreos 4:12, y si nosotros podemos encuadrarnos allí, obedecer este versículo hermoso, podemos decir, somos cristianos de victoria. Somos cristianos que caminamos firme. Somos cristianos que vamos tras del Señor Jesucristo cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan nos está hablando el Señor este pasaje maravilloso. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios llena de poder, llena del Espíritu Santo para vivir una vida agradable a Dios. No nos dejó solos Dios. No nos dejó abandonados, solamente que creamos y que seamos las bendiciones de Él, pero Dios quiere que nosotros también cumplamos su bendita palabra y recordemos siempre que la palabra que Él nos dejó, la Biblia, es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos. Por tanto, yo tengo que vivir sujeto a su bendita palabra. Si Dios nos dejó la Biblia, el argumento perfecto de Dios para que nosotros vayamos creciendo cada día y no nos quedemos allí estáticos sin saber qué hacer. Dios es maravilloso, Dios es bueno, y allí dejándonos a nosotros con lo mejor que Dios puede darnos, su bendita palabra. Ahora depende de nosotros. Porque Dios ya cumplió, Dios cada día cumple. Depende de nosotros el cómo mejorar nuestra relación con Él. Y para eso, su palabra bendita. Hebreos 4:12. Nunca se olviden, ténganlo en su mente y en su corazón. También nos dejó la oración. ¿Sí? La oración, ¿qué fundamento? El Señor Jesucristo fue uno de los grandes, gigantes maestros en la oración. Él estuvo siempre orando en todo tiempo, y esto nos dejó también a nosotros. Dice Jonás, en Jonás 2:7 nos dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando Jonás estaba viviendo momentos de angustia, de muerte, dentro del gran pez, por desobediente estuvo allí, ¿ya?
Cuando estuvo allí Jonás dentro del gran pez, entonces Jonás vio la muerte y se acordó de aquel que es dueño de la vida, de aquel que es dueño de darnos la vida, y a Dios recordemos que le encanta darnos la vida. Pero Jonás ya estaba en condiciones muy difíciles. Entonces se acordó que Dios dijo que debemos orar. Oró Jonás y Dios dice que le escuchó inmediatamente, le atendió, le ayudó y hizo Dios todo lo que tenía que hacer, y Jonás pudo vivir y pudo cumplir el mandato que había enviado Dios. Lo maravilloso de Jonás es que día de la muerte, orando al Señor, Dios le dio la vida y le permitió que cumpla su santa voluntad. Jonás, una vez que ya estaba bien restablecida su salud, Jonás se dio cuenta que con Dios no se podía jugar. Inmediatamente fue a Nínive a predicar, y Nínive se arrepintió. Dios cumplió su plan divino con esta gran ciudad de Nínive, enviando un hombre que al principio estuvo desobediente, pero que luego, cuando vio la muerte, se dio cuenta que Dios era el verdadero Señor, el Todopoderoso, el Dios bendito, al que nosotros también tenemos hoy en día viviendo dentro de nosotros. Jonás hace lo que debía hacer desde el principio, obedecer a Dios. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer. No esperemos que Dios se enoje, sino permitamos que Dios le dé ese deleite divino de darnos la vida. También nos dejó, además de eso, la iglesia. ¡Qué regalos más lindos!, ¿verdad? La iglesia nos dejó también para que el pueblo de Él se reúna, se congregue. El pueblo santo no dejando de congregarse, dice la palabra. Y vamos a ver lo que nos dice en Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesucristo el Señor es la cabeza principal de la iglesia, donde cada iglesia, todos sus miembros, recordemos que la iglesia no es el edificio, la iglesia es el grupo de personas arrepentidas que buscan de Dios su misericordia y su ayuda. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, y en especial Él siendo declarado como cabeza de la iglesia. Así es que nunca debe darnos pereza ir a la iglesia. Más bien debemos irnos con alegría, con sencillez de corazón, no dejando de congregarnos, pero para santificar el nombre de Dios, para alimentarnos de su palabra e inclusive para poder saludar entre los hermanos. Dice que habitemos los hermanos juntos en armonía, y en la iglesia es donde se reúne su pueblo bendito, el pueblo que se arrepintió, el pueblo que desea ver un día la gloria de Dios. En el versículo 23 de Efesios 1 dice también, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo es el Señor en todo. Nosotros debemos vivir cada día dándole gracias por su muerte preciosa, porque nos compró, porque somos de su propiedad, porque somos de la iglesia, porque somos pueblo santo. Esto es maravilloso. Solo Dios, el Dios de los cielos, el Todopoderoso, nos podía dar algo tan lindo. Y hoy debemos nosotros disfrutar. Somos de su propiedad. Esto es lo que a mí me llena el corazón, me da alegría de vivir, me da alegría de hacer las cosas cada día, porque sé que ya no soy dueño de mi vida. Hoy Dios es el dueño de mi vida. Él es el dueño de mi ser, el dueño de mi familia, el dueño de la iglesia. Él es absoluto en cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a vivir de acuerdo a su plena voluntad?
¿Estamos dispuestos a obedecerle? ¿Estamos dispuestos a leer su palabra? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Él quiere? Si eso es el deseo de su corazón, bendito sea Dios, bendito sea nuestro Padre Celestial. Y gracias le damos a Dios en esta mañana porque nos ha permitido compartirle este tema tan hermoso que es: háblame, Señor, yo quiero hacer tu santa voluntad. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde cada día. Bendiciones, las más ricas, a todos los hogares del Señor.